desde pequeño yo he normalizado, por así decirlo, un ambiente familiar que no era normal. El punto en el que, por así decirlo, te dejan solo son cuando Con tienes los 14 años. Un amigo iba a casa, ¿tú estabas allí solo? O... Sí, pues veía muchas recetas que me salían por las redes sociales, me preparaba cosas, algunas salían bien, otras salían mal. Yo me quería ir a dormir al sofá y la situación en casa con mi madre no era la mejor. ¿Tú te hubieras hecho cargo de tu hermano? Sí, en principio esa era la primera idea que yo tenía, pero lo importante es tener un plan. O sea, lo importante es tener un plan, un objetivo y que sea realista. Me llamo Alex y tengo 18 años. Nací en Tarragona, aunque he tenido que mudarme varias veces. En mi casa siempre ha habido problemas con las drogas y con el alcohol, y cambiar de ciudad era lo que mis padres entendían por cambiar de vida, pero nunca funcionó. Desde niño tuve que hacerme cargo de mi hermano pequeño, 7 años menor que yo, y después de eso me dejaron solo. A pesar de lo vivido, nunca he dejado de estudiar. Terminé bachillerato con una nota media de 9,84, pero eso no es suficiente para poder ir a la universidad. Y cuando empezaba a aprender que la vida no te regala nada, la Fundación La Caixa me concedió una beca de grado para poder estudiar. Hoy me he prometido no dejar de aprender nunca, para poder construir ese futuro que me debo. Bueno, la verdad que yo cuando lo vi me quedé impactado. A ver, verdad. es normal. Que No pega mucho esa historia con... no, yo cuando te vi así tan alegre, con tantos retos, no... A ver, sí que es cierto, debo reconocer que en el vídeo tienden a no exagerar ciertas cosas porque la historia es real, pero sí que es cierto que te lo plantean como que no tienes otra posibilidad para poder entrar en la universidad. Y realmente sí que es cierto que de primeras sí que tenía otras opciones viables porque sacando buena nota en bachillerato, por ejemplo, te dan una matrícula para poder entrar gratuito, luego tienes la beca del Estado que también te ayuda, claro. Pero sí, la historia de fondo llama la atención, o sea, es impactante. Me llama la atención. Tú dices que hay como un punto que son los 14 años, ¿no? Que, sí, por así decirlo, te dejan solo, literalmente. Entonces, me gustaría saber qué es lo que ocurre antes de esos 14 años, cómo es tu infancia, qué es lo que vive un chaval de 6, 7 años en casa, qué es lo que ve, porque dices que tus padres son drogadictos. A ver, en el vídeo lo plantean como que tenía una mala situación en casa, que eso es cierto. Desde pequeño yo he normalizado, por así decirlo, un ambiente familiar que no era normal. Había problemas con el alcohol, había muchas discusiones, había problemas con las drogas, como se comenta en el vídeo, pero quitando todas esas cosas que yo normalizaba, no dejaba de tener una infancia relativamente normal. O sea, a mí nunca me ha faltado de nada, a mí siempre me han dado todas las necesidades básicas, las tenía cubiertas. Lo único que no era el mejor ambiente para estudiar o para realmente desarrollar una infancia plena, por así decirlo. O sea, yo creo que a nivel afectivo, pues igual me ha faltado cierta atención, o no tenía un modelo o un ejemplo a seguir a la hora de, yo qué sé, por ejemplo, cuando tus padres se ponen contigo a estudiar o te dan un cierto refuerzo, te premian cuando haces esas cosas bien. Entonces yo creo que eso sí que es lo más anormal de mi infancia. Pero tú cuando veías eso en casa, ¿lo entendías? ¿Sabías que era algo negativo o...? Al principio no. O sea, lógicamente una persona, bueno, un niño con 4 o 5 años que vea todas esas cosas, pues no las entiende. Claro. Pero sí que hubo un momento durante mi infancia en la que ya empecé a entender pues lo que eran las drogas, que las discusiones pues no eran normales en casa, o que habían ciertas cosas que no eran correctas para mi futuro. Claro. No me acuerdo muy bien cuándo fue el punto exacto, pero sí recuerdo que cuando me estaba preparando un examen de conocimiento del medio, una cosa así, no me acuerdo, estaba en la ESO, no, admiento, antes, era primaria, sexto de primaria, quinto de primaria, algo así. Tuve un diálogo interno conmigo mismo, en plan un día que estaba solo en casa, y me acuerdo que como que presenté en mi mente una dicotomía de esto no está bien y esto sí está bien, entonces como que me di un poco cuenta que estaba solo y que lo único que podía hacer yo el día de mañana para estar en un punto bueno, positivo, era estudiar, en plan, porque de aquí ya es la única responsabilidad que un niño realmente tiene. Claro. O sea que ese yo creo que sería el primer punto en el que dije yo, hostias, tengo que estudiar. Claro, claro. Y cuando, por ejemplo, ibas al colegio y veías a tus compañeros que a lo mejor sí tenían una situación estable, una familia más o menos unida, tú decías, ¿por qué yo no tengo esto? ¿Lo pensabas o te comparabas con ellos? No, nunca he tendido a compararme, porque, a ver, sí que es cierto que en cada casa llueve. O sea, yo he visto, no en todas las casas hay un ambiente estable, ni todas las casas son súper felices. Lógicamente, cada uno tiene sus problemas, y yo he visto casas que también tenían como ciertos problemas, ciertas situaciones familiares que estaban un poco desestructuradas. Pero nunca he tendido a compararme. De hecho, todo lo contrario, cada vez que un amigo, no sé, pues una persona con la que tienes confianza y te mete en su casa,
utilizaba esas cosas que yo veía como positivas y más que una comparación negativa o algo que te pueda surgir, yo que sé, cierta envidia, lo veía más como un refuerzo positivo, tipo, hostias, pues esto me parece que es un modelo a seguir o esto es una cosa que está muy bien. Claro. Entonces lo utilizaba como algo más positivo que negativo. O sea, ¿recibiste ayuda durante este tiempo de alguna familia o algunos compañeros? Sí. Yo debo reconocer que siempre he tenido mucha suerte en juntarme con personas que me han acogido muy bien, tanto mis amigos como sus propios familiares. Y tengo el recuerdo de tener muy buenas amistades, tanto con esas personas, con mis amigos, como con su familia, que me han dejado dormir en su casa o que he tenido muy buena relación con ellos, he estado comiendo con ellos, incluso he viajado, o sea, me han dado muchas oportunidades. Ya no tanto porque se apiadaban de mi situación, que también supongo que serían conocedores de ella, sino porque, no sé, yo creo que era lo normal en aquel momento, no sé, eres muy amigo de Claro. Sí. Pedrito en el colegio y con Pedrito te vas yo qué sé, a comer o a cenar o te quedas en su casa a dormir. Típico. Entonces esos son los momentos en los que yo veía, pues, las cosas estas positivas que te he comentado antes, ¿no? Que reforzaban un poco más el modelo que yo quería seguir en un futuro. ¿Y tú a tus padres le decías, oye, ¿por qué estáis haciendo esto? ¿O te preguntabas a veces por qué lo estarán haciendo? ¿O En ese momento no terminaba mucho de... no lo entendías? No, de hecho, a ver, es lógico, pero yo tenía una actitud más negativa que positiva. O sea, pasé de tener, como se suele decir, un poco de mamitis al principio, a tener papitis, en plan, como que apoyaba más a mi madre, luego la figura más paterna. Estaba un poco perdido en ese aspecto. Claro. Y nunca les eché nada en cara porque no lo terminaba de entender. O sea, en aquel momento tú veías discusiones, te ponías nervioso, había mucha tensión, no dormías bien, pero eso son cosas que luego cuando uno crece se da cuenta de, hostias, pues igual aquí sí que podría haber actuado de esta manera o de otra, pero bueno, tampoco te vas a exigir mucho con una edad tan temprana. No tengo nada de lo que culparme ni de lo que sentirme mal en ese aspecto. Y luego en el vídeo dice que tus padres intentaron solucionar esto mudándose en varias ocasiones. O sea, Sí. Tú eres de Tarragona. Yo nací en Cunit, Tarragona. Vale. Luego nos mudamos a Castelldefels, se han mudado varias veces, han tenido como muchas idas y venidas. De Cataluña, por así decirlo, luego nos mudamos a Asturias, que fue el sitio en el que más tiempo estuvimos. Yo creo que llegué ahí cuando tenía 5 o 6 años y estuvimos hasta prácticamente el bachillerato, sí. Entonces mi infancia fue en Asturias. Y después, ahí fue cuando se terció un poco el asunto muy negativo. Claro, el punto en el que, por así decirlo, te dejan solo son cuando Con tienes los 14 años. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Cómo que tú dices que te Pues, dejan solo, pero fue literalmente así? Fue un proceso, no fue literalmente pasas de estar con nosotros a estar solo. Sí. Mis padres sabían cómo separado, porque mi padre se fue a trabajar a Mallorca, mi madre se quedó en Asturias, yo me quedé con mi madre y con mi hermano, y la situación en casa con mi madre no era la mejor. No, debo reconocer que era una situación un poco tensa, chocábamos mucho, siempre he chocado mucho con mi madre en ese aspecto, y ahí yo pues como que me irritaba muy rápido, explotaba, era una situación muy explosiva. Y hubo un momento en el que mi padre volvió de trabajar en Mallorca, entonces mi madre me dijo, vete con tu padre, porque esta situación en casa no es la mejor. Hubo una situación muy fea, en plan chocamos mucho, y me dijo, vete con él, porque para lo que tenemos aquí va a acabar esto mal. Entonces me fui con mi padre, me mudé un montón de veces, en plan igual en un mes o en 2 meses nos mudamos como... Por Asturias todo esto. Sí, todo esto fue en Asturias. Nos mudamos como 3 o 4 veces en busca de un sitio que fuera más cómodo para mí, para el instituto, que también fuera un poco económico para él, para recuperarse un poco aquí. Fue una situación muy complicada y finalmente encontramos una casa, mi padre y yo, muy cerca del centro del pueblo en el que estaba yo viviendo, y poco a poco mi padre pues dejó de venir a casa en ese aspecto porque... Viajaba mucho y tú estabas... Trabaja mucho, bueno, trabajaba y trabaja mucho, entonces Pero pasaba por trabajo poco... se iba de viaje y tú te quedabas solo No en era casa. tanto viaje, lo que pasa es que trabajaba muchísimas horas, Claro. por el motivo que sea, en plan, bueno, en su trabajo, y... Entonces no te prestaba atención, por así decirlo. No, y tampoco lo veía yo mucho, en plan, yo me empecé a hacer cargo antes incluso de mudarme con mi padre de mis tareas y de, bueno, mis O sea, tareas. tú te cocinabas ya. Sí, yo ahí ya cocinaba, me acuerdo que fue un poco por necesidad, lógicamente, Claro. porque mi madre en su momento tampoco estaba mucho en casa, entonces dije, hostias, como no me cocine yo algo que me guste, no como, y como no me pongo una lavadora, la ropa huele sucia. Entonces ahí fue el primer momento en el que empecé yo a hacer mis tareas. Claro. Y nada, con mi padre fue eso, que trabajaba mucho y poco a poco dejó de ir viniendo a casa por las noches y demás, porque estaba, hasta donde yo tengo entendido, estaba otra vez con mi madre y con mi hermano. Y yo, como tenía tan mala relación con mi madre en ese momento... No querías ir para allá. No, es que tampoco se me propuso la idea de irme con ellos. Simplemente terminé estando solo en el piso este, yo no pagaba el piso, pero lo pagaba mi padre.
terminé estando solo en ese piso. También es cierto que yo no ponía las cosas muy fáciles, porque para mí esa última mudanza, yo me acuerdo que no quería ni estar en la habitación, en plan, yo me quería ir a dormir al sofá, porque me chocaba mucho. Y poco a poco pues terminé adueñándome de la casa, estaba solo, Claro. y entonces me quedé con la habitación de mi padre, estaba todo siempre muy limpio, muy recogido, hacía mis tareas, Claro. todo muy ¿Cómo bien era estructurado. tu día a día en ese sentido? ¿Cómo aprendes a cocinar? Pues las eso ya tareas? es por curiosidad. O sea, yo creo... ¿Empezaste a investigar o preguntaste? No, porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención el tema de la salud. En plan, no sé, comer alimentos que sean productos naturales, que no Sí. sea... Con naturales me refiero a ingredientes tipo, no sé, Claro. de primera mano, nada adulterado, nada procesado. Y como siempre me llama mucho la atención el cuidar un poco mi salud en ese aspecto y el entrenamiento, el ejercicio físico y tal, pues veía muchas recetas que me salían por las redes sociales, me preparaba cosas, algunas salían bien, otras salían mal, y poco a poco pues uno va ganando experiencia y hasta el día de hoy pues yo creo que he aprendido a cocinar en ese aspecto, Sí, ¿no? sí, te manejo bien, te manejo. O sea que se surge por necesidad. Claro. Y luego, por ejemplo, el tema de los estudios y tal, para ir al colegio y eso, ¿tú ibas totalmente solo? Sí, pero podía ir andando, o Podía ir sea, andando. era Era fácil, fácil. el camino era muy sencillo. Claro. O sea. Y temas hobbies o el día a día con, por ejemplo, amigos. ¿Mm? Si un amigo iba a casa, ¿tú estabas allí solo? O... Sí. ¿Y qué decían tus amigos? ¿Qué pensaban? A ver, cuando les veían parecía raro, pero como ya Claro. me veían a mí tan normal, es como que decían, eso? O sea, tú lo normalizabas todo y ellos decían, pues Sí, bueno, yo vamos to- a casa de Ale, tal. y- sí, a ver, generalmente tendía a ir yo a Claro, su claro, casa, porque pero- era más cómoda, porque, no sé, igual había más comida o tenían la Play y tal cual, entonces jugaba con ellos y tal, pero en mi casa, vaya, ellos venían y tenían la situación tan normalizada como Claro. yo. A ver, les parecía raro, lógicamente, Hombre. pero ya sabían lo que había, ya me conocían desde hace muchos años y demás, entonces decían, bueno, tampoco vamos a nosotros meter aquí la pata diciendo o haciendo porque no merecía la pena. Claro. ¿Y cuál es el momento en el que decides irte a Murcia? Pues no fue decisión mía, de hecho. Ah. Yo, en todo este proceso de estar yo solo con 14 años, lo que le dije a mi padre fue, oye, ahora empieza el bachillerato, la nota del bachillerato sí que es importante, en plan, es la que luego te va a permitir estudiar esto o lo otro. Y le dije que yo necesitaba saber dónde íbamos a sentarnos. En plan, le dije, vale, si vamos a estar aquí, dímelo, y yo estructuro mi vida como para enfocarme en el bachillerato aquí, o si vamos a ir a algún otro lado, yo pensando en todo esto en Asturias, o si vamos a ir a algún otro lado, dímelo porque lo necesito saber. Entonces fue cuando me citaron, por así decirlo, ¿no? Me dijeron que fuera a la antigua casa en la que nosotros estábamos Sí. viviendo, y me vi a mi madre, con mi padre, con mi hermano, y me chocó mucho la situación. Yo dije que yo no quería estar en ese contexto, o sea, que habían perdido los cabales todos. Y decidí volverme a mi casa y no tener esa conversación, en plan a mi casa, al sitio donde estaba viviendo solo, y no tener esa conversación con ellos. Y lo que ellos habían decidido era irse a Murcia. Habían decidido mudarse a una casa en Murcia y empezar como otra vez de cero, ¿no? Lo que comentó en el Sí. vídeo. Entonces, al principio a mí me falló ese contexto, no era el mío, no me quería meter ahí ni loco, tenía muy mala relación con mi madre y era una situación muy incómoda para mí. Entonces decidí, por motivos X o Y, volverme a Barcelona con unos familiares. Y durante unos meses de verano, estuve creo que un par de meses, estuve viviendo con ellos. En plan, yo cogí mis cosas y me fui para allá. Después de un par de situaciones así complicadas en Asturias, pues bueno, me fui con ellos. Y la situación no cuajó. Claro, yo era un chaval de 14 años que estaba muy acostumbrado a sus cosas. En plan, Claro. yo creo que como todo el mundo que ya ha vivido solo, pues tiene sus manías, estaba muy acostumbrado a ser una persona muy independiente, hacía las cosas un poco a mi manera, me gustaba cocinarme Claro, ya mi llevabas comida. como una vida adulta, vaya, prácticamente. Sí, se podría decir que sí. Entonces la convivencia fue muy mala. O sea, yo debo reconocer que fue muy tensa y no terminamos congeniando. Entonces llamé a mi padre y le dije, oye, mira, más vale malo conocido que bueno por conocer. Me voy a Murcia, si total estoy aquí en tierra de nadie, Claro. me vuelvo a Murcia y ya veremos qué es lo que ocurre. Entonces me recogió mi padre, cogí mis cosas y demás historia. La situación ahí con mi familia tampoco fue buena, porque claro, ellos me habían acogido con muy buena fe y yo me había ido, en plan, yo me quería ir. Claro. Entonces ahí también chocamos un poco. Y nada, volví para Murcia y pasó un tiempo largo, no sé, desde que empezó el bachillerato, sí, porque fue primero O sea, de bachillerato. bachillerato lo hiciste ya en Murcia. Sí, y ahí estábamos asentados. Hasta segundo de bachillerato o así, que la situación en Murcia volvió a tensarse entre ellos dos y demás igual, y decidieron irse juntos a Mallorca. Entonces yo ya en Mallorca dije, no, señores. Te quedaste en Murcia. Yo dije que el bachillerato lo quería hacer bien y eso hice. Yo me quedé en Entonces, Murcia. el bachillerato lo hiciste solo, totalmente solo, ¿no? Por Segundo decirlo. de bachilleratos, Sí. no, sí, y mitad del primero de bachillerato y demás sí que En también Murcia. estuve en Murcia y solo.
al principio en un piso. ¿Y esto quién te pagaba el piso? ¿También tus padres? Sí, mi padre me ayudaba, aunque la situación era un poco inestable, en plan, eso me generaba mucha ansiedad porque, claro, él tenía muchas cosas que pagar, se estaba mudando, había mucha tensión y demás, entonces yo no terminaba de ver ese momento en el que él me pagase el alquiler. Y básicamente, nada, al principio estuve viviendo en un piso un poquillo regular, conviviendo con gente un poco rara. O sea, ¿convivías con otra gente? No, Al principio sí. Ah, eso sí que la situación era distópica totalmente, porque estaba en un piso compartido con no sé, 2 camioneros sin papeles, creo, un señor vegetativo, nada, eso era un show, el piso era sucio. Y ahí sacándote sucio. bachillerato. Sí, no, yo estaba ahí, a ver, me lo tomaba con humor, eso sí que no era cómodo, pero me lo tomaba con humor. Y luego, por suerte, uno de los que era mis mejores amigos en Murcia, los padres tenían propiedades y demás historia, entonces estaban reformando un piso en una zona por ahí de Murcia, también muy cerca de donde estaba yo viviendo, y me propusieron irme para allá a vivir, un alquiler modesto, en plan muy barato, con gastos incluidos y demás historia. Se apiadaron un poco de mi situación y ahí terminé yo bachillerato con el que era uno de mis mejores amigos. Sacamos muy buena nota media los dos, nos compaginábamos muy bien al principio y demás, y fue bien. Claro, y durante este tiempo, además, por ejemplo, esa ayuda de tu amigo, ¿recibiste ayuda de otros familiares? No, realmente no. Tampoco estaban muy al tanto de mi situación. O sea, ellos también habían normalizado aparte un poco de tus padres, tu familia en sí tampoco está muy estructurada, ¿no? Hay parte que sí, hay parte que no, hay un poco de todo, hay una mezcla. O sea, pero bueno, con la parte de familia con la que sí que tengo buena relación, sí que he ido a visitarlos o han venido a visitarme o seguimos en contacto y demás. Y la situación, de hecho, ha ido a mejor poco a poco. En plan, en todos los aspectos ha ido a mejor. O sea, que por esa parte no me puedo quejar. Claro. Y dices que el bachillerato lo sacas con una media de 9,84 en el vídeo, ¿no? O sea que... Sí, un 9,9 más o menos quedó al final. Sí. O sea que mucho valor, ¿no? Teniendo en cuenta cómo estabas viviendo, la situación de tus padres. A ver, debo reconocer que siempre he tenido bastante facilidad con el ámbito académico. Ya sea porque he sido muy constante, desde pequeño siempre he sido muy constante con el tema de estudios, siempre me lo toma en serio, ¿no? Era como la única responsabilidad que tenía. Pero sí, a ver, la gente lo ve como, coño, como que ha sido un logro y yo realmente lo he visto, vale, era como un objetivo, era algo que había que cumplir. Como tu obligación. Sí, era la obligación, era una responsabilidad. Encima luego al final me di cuenta de la beca de la Caixa, en plan, fue la primera promoción, en plan, la primera vez que sacaban esa beca, esa ayuda, y dije, hostias, si saco buena media, podría optar a esta beca. Y entonces me esforcé un poco más, eso fue como un poco tenías de como plus. un reto para conseguir la beca, ¿no? Entonces, acabas bachillerato y ¿qué empiezas a estudiar? Empiezo en un doble grado. Empiezo a estudiar ADE y Derecho. Claro. Eso sí que fue duro, la verdad. ¿Cuánto estuviste en el doble grado? Nada, duré un año. Porque la verdad que fue complicado. Porque es muy diferente cómo se tiene que estudiar en la universidad a cómo estudias en el bachillerato. Y mucho más un doble grado. Entonces ahí ya mi cabeza no sabía cómo coger las cosas. Porque me quedé solo, en plan, mi compañero de piso de Murcia decidió irse al principio de carrera y demás. No había un muy buen feeling. Pero bueno, al principio sí lo había. Entonces yo estaba un poco perdido, también tenía la beca de la Caixa, que era como muchas facilidades, pero también mucha presión, porque te exigen una nota media. Tener aprobado las cosas, unas notas. Te exigen una media de 8, que para algunas carreras es más complicado, es más baja, es más alta, pero bueno, en ADE y Derecho, que eran las dos de sociales, era un 8. Y el Derecho no era lo mío. No era mi mecánica de estudiar, la verdad. No terminaba de entenderlo, se me hacía muy complicado, muy pesado, me agobié, se me acumuló mucha carga de trabajo, mucha carga. Pero bueno, por suerte, después de ver que no era lo mío y hablar con los coordinadores de la beca y demás, me dijeron, no te preocupes, porque, vale, esto no es lo tuyo, somos personas, entendemos la situación, no pasa nada porque no hayas llegado a la media en esto, céntrate en las asignaturas de aquellas que te gusten, en plan de ADE, y el año que viene ya tomas otro rumbo, otro camino, dan esa posibilidad. Te cambiaste a ADE solo. Y me cambié a ADE al principio. Vale, y la beca esta, por si hay alguien que ve la entrevista o lo que sea y quiere pedirla, porque tú eres la primera promoción, o sea, lleva la beca... 4 años llevará. Vale. Sí. Entonces, ¿cómo se puede pedir esta beca? Pues tienes que... A ver, hay una página que es para todas las becas que te ofrece la Fundación La Caixa. Hay de posgrado, hay de estudios de máster en el extranjero, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay una que sacaron que era de grado. Y tú tienes que tener un buen expediente académico, tienes que también tener un par de figuras que sean un poco profesores, que tengan reputación, que te puedan firmar, por así decirlo, o te puedan hacer una carta de recomendación. Luego tienes que pasar una primera fase de preselección y finalmente una entrevista
Una entrevista en la cual tienes un jurado, un tribunal, y ellos te hacen preguntas un poco sobre, pues me acuerdo que hicieron preguntas sobre lo que yo quería hacer en un futuro, qué es lo que me motivaba a día de hoy a yo estudiar, o querer ser una mejor persona en el futuro, O sea, se quieren asegurar de que le están dando el dinero a alguien que realmente lo va a aprovechar. Lo va a utilizar bien o que tiene un buen propósito a futuro. Ellos lo que valoraban mucho era el cómo tú podrías luego contribuir a la sociedad cuando terminases la universidad. Claro. Eso era uno de los principales motores que ellos tenían y yo creo que lo siguen teniendo. Vale. Bueno, pues está bien. ¿Cuánto dinero te dan, más o menos? Si Pues sí, han subido la cuantía ahora. De hecho, el último año la subieron, supongo que ahora porque habrán subido también los precios, que lo veo lógico. Cuando yo entré eran 600 euros mensuales durante todos los meses que dure tu curso. Y ahora han subido 150 euros, creo, o sea que son 750. Y si estás en el extranjero, antes eran 1000 y ahora son 1150. Que la verdad que es un chollo, o sea, porque lo que yo pienso, después del segundo año de carrera, que ya las notas fueron mucho mejor y demás, es que yo tengo la oportunidad de poder estar estudiando algo que me guste, de poder formarme y no tener que trabajar, o sea, no tengo que privarme de horas de estudio o de tener un poco más de ámbito social, de vida personal, sino que otras personas tienen que estar esforzándose el doble o el triple porque tienen un trabajo, incluso dos, tienen que pedirle dinero o ayuda a los padres, los estudios suponen un peso en este aspecto, en plan, a nivel económico suponen un peso y la beca te ayuda a que ese peso se suavice. ¿Y esto se lo dan a personas? ¿Qué situación tienes que tener para recibir una beca como esta? Pues a ver, hay gente que no tiene una situación muy mala, simplemente tiene un buen expediente. Y se la dan. Tiene un buen expediente, tiene capacidades y tiene un buen propósito a futuro, lo que te comentaba antes. Entonces, no hace falta que tengas un background totalmente nefasto o anómalo, o sea, eso no es siempre así. Entonces, puedes ser una persona que tenga una familia normal, tengas un buen expediente, tengas buenas intenciones y puedas solicitar la beca. Y si ellos ven que eres un perfil adecuado, pues oye, pues puede que tengas suerte. Ojo, vale. Está bien, está bien. Y además, aparte del dinero, una cosa muy importante es que te dan la opción de poder formarte en idiomas. O sea, yo llevo desde que empecé la universidad, eso sí que lo he mantenido constante. Te dan cursos de idiomas. Tienen un convenio con una escuela de idiomas de Barcelona, la Escuela de Idiomas Modernos, y tú puedes formarte en idiomas, puedes elegir, no tienen muchos, pero bueno, tienen francés, alemán, inglés y alguna cosilla más, creo que el chino o el japonés lo metieron hace poco, sí. Y tú puedes elegir la modalidad que quieras y ellos pues te dan la opción de pagártelo. Y luego también te pagan un examen oficial cuando acabes, que yo por ejemplo este año me quiero sacar el IELTS, y también durante toda la universidad te van dando formaciones a nivel transversal. Eso suena muy, muy abstracto, pero básicamente te dan mejores herramientas para poder, yo que sé, por ejemplo, contar tu historia, para poder comunicarte más eficientemente, cómo gestionar situaciones laborales que sean complicadas, negociación salarial, de networking. Herramientas más enfocadas al mundo laboral, ¿no? Sí, herramientas más enfocadas a tu futuro, a que seas una persona competente, que tengas habilidades. Claro. Y durante todo este tiempo que has estado estudiando bachillerato y tal, que tus padres se han ido, ¿recibiste alguna llamada o se preocuparon algo por ti? No estaban en mucha condición ellos para poder preocuparse realmente por mí, me preocupé yo más por ellos. Sí. De hecho, ¿Tú les llamabas mucho? No, a ver, tenía contacto con ellos, sobre todo por mi hermano. Sí. Porque me preocupaba un poco su situación, porque ya no estaba yo ahí, tampoco podía mediar en ese contexto porque estaban muy lejos, y yo sí que me preocupaba por cómo estaba, sobre todo mi hermano. A mí mis padres, pues bueno, al fin y al cabo son adultos. Y presté ¿Tú a tu hermano le sacas cuántos años? 7. Vale. Entonces le presté un poco más de atención a Edgar, a mi hermano. Y en ese aspecto, pues a ver, la situación no daba más de sí. O sea, cuando se fueron a Mallorca ya se veía que estaba todo muy tenso. No duraron mucho, había mucha tensión y hubo un día que se tensó mucho la cuerda, mi hermano me pidió ayuda, entonces les di un ultimátum a mis padres, les dije o os separáis y tomáis un camino opuesto cada uno y os centréis en el bienestar de lo que es Edgar, o voy a tomar yo acciones o medidas para quedarme yo con Edgar o para ver... ¿Tú te hubieras hecho cargo de tu hermano? Sí, en principio esa era la primera idea que yo tenía. Luego me di cuenta que no era realmente plausible porque no tenía mucho dinero, o sea, no disponía de tanto capital como para mantener a un niño, pero ni para mantenerme a mí realmente. ¿Tu idea realmente era esa? En principio yo estuve haciendo cálculos en el Excel y dije, vamos a ver cómo puedo yo tomar aquí cartas en el asunto para decir, hostia, si me tengo que hacer cargo... ¿Y ahora tu hermano, cuál es la situación? Pues ha sido un personaje muy circular, la verdad, ha cambiado mucho. También es cierto que yo entiendo que el contexto que él ha vivido ha sido muy similar al mío. Una situación muy inestable, poco apoyo a nivel personal, poco apoyo a nivel académico, también tendrá como muchos
tendrá sus taras, como todo el mundo, tendrá sus pensamientos y sus malas, ¿cómo decirlo? Sí, como sus malos pensamientos por dentro. Sí. Él tendrá su background Claro. también. Entonces, al principio estaba un poco salvajado, estaba un poco asilvestrado con mi madre, la verdad, porque claro, no tenía control ninguno. Claro. Y después de tomar cartas en el asunto con el tema de mi madre y tal, porque vi que la situación se le quedaba un poco grande, decidí traerme a Edgar a Murcia. Mi padre también vino a Murcia, después de hablar con él y mediar un poco en toda esta situación, hacerle ver que yo no guardaba ningún tipo de rencor, que podía venir a Murcia, contar conmigo, Vale. empezar de cero y tomar un poco un camino más estable, a largo plazo, digamos. Sí. Decidí que Edgar se viniese también con nosotros, que yo creo que fue una muy buena idea. Al principio fue duro, Claro. porque no tenía el hábito de estudio, no estaba del todo O sea, tu cómodo. hermano no se parece a ti en ese sentido de motivación, de... No, ya no es tanto la motivación, sino que no es tan disciplinado, no Claro. es tan ordenado en ese aspecto, que tampoco es malo, porque cada uno tiene su personalidad Claro, y su claro. carácter, pero le costaba más ese tipo de cosas, era más introvertido, bueno, sigue Que siendo, ¿no? realmente lo tuyo es lo Es diferente poco o lo usual, raro, sí, claro. es raro, las cosas como son. Claro. ¿Y no tomaba ejemplo de ti, tu hermano? ¿O tú Al- le enseñabas bastante? En ese Sí, al principio ha ido cambiando, es lo que te digo. Al principio me veía como una figura, un ejemplo a seguir, pero luego también como que le echaba para atrás un poco, que a veces le marcaba mucho, porque estaba como muy encima de él. Luego cuando dejaba de estar encima de él, volvía otra vez, era como un Claro, un tira y tira y afloja. afloja, sí, era un tira y afloja. Y por suerte, después de ya sentarse en Murcia y ver que ahí iba a estar estable, que la situación había cambiado en casa, que la verdad que todo se había como reformado un poco a mejor, ahora, durante estos últimos meses, ha habido tensiones, bueno, también es cierto que está en una edad complicada, Claro. o sea, con 14 y 15 Plena años las adolescencia, hormonas claro. están a tope. Entonces, ahora parece que está todo bastante más centrado y... O sea, ahora mismo está estudiando. Sí, a ver... Está en bachillerato, ¿no? Sí, no, La ESO. está en la ESO. Cuarto. Está en tercero de la ESO, sí. Porque el último año, claro, entre tantas mudanzas y demás, Claro. no le fue muy bien. Entonces ha repetido, debería estar en vale. cuarto, pero está volviendo a hacer tercero. Hmm. Ahora parece que está todo más centrado, Sí. está más enfocado en el estudio, está un poco como yo empecé, centrado también en Claro. querer hacer ejercicio, en un poco su salud y demás. Y siendo sinceros, a mí no, que también me lo dijo mi padre, no es tan importante el ámbito académico en un caso como en el de mi hermano. Es más importante que a nivel anímico y personal se sienta bien, Claro. que tenga la cabeza amueblada para el día de mañana. Primero eso se motive y luego ya... Sí, vale, con lo y ya no es estudiante. tanto por la motivación, sino porque si el día de mañana tú no tienes las herramientas ni tienes la cabeza bien puesta, pues terminas siendo una bala perdida, o sea, Claro. terminas sin rumbo, también sin motivación, no tienes un horizonte, no tienes un sitio donde digas, vale, voy a seguir este camino, no estás cuerdo, Claro. no te sientes bien, y más cuando eres una persona muy tuya, muy introvertida, pues tiendes a callarte esos sentimientos y terminan comiéndote poco a poco. Entonces eso puede ser muy, muy peligroso, muy nocivo a largo plazo, que eso es una situación que se ve a día de hoy. Mucha gente que no tiene herramientas emocionales a nivel intra ni interpersonales, en plan, no sabe comunicar contigo los sentimientos, pero tampoco sabe gestionarlos él mismo. Claro. Entonces lo primero es darle esas herramientas. Vale, vale. ¿Y después de todo lo vivido, tú le guardas algo de rencor a tus padres? No, espera un segundo, Sí, sí, sí. Bebe café. está muy rico el café. No, hubo un momento en el que sí, tenía mucho odio, en plan, pero no era sano. En plan, tener odio hacia ningún tipo de persona o situación, eso no te lleva por un camino correcto. Claro. Entonces, hubo un momento cuando la cuerda se tensó en Mallorca, yo vi que no podía guardar rencor a nadie, ni a mi padre, ni a mi madre, ni a ninguna persona. O sea, te puede caer mejor, peor, puede chocar más, menos, pero eso da igual. Entonces, toda esa rabia, todo ese odio, en vez de canalizarlo en, no sé, estar irritado, chillar, en decir cosas feas, dije, mira, vas a tratar de canalizarlo a una vía que sea más, vamos a resolver los problemas que se puedan, voy a hacer todo lo que esté en mi mano para gestionar esta situación, y el resto, pues, oye, en el pasado se queda, me lo quedo Claro. como un aprendizaje, me lo quedo como una situación que no querría volver a repetir, lo enfoco más de otra manera, para a día de hoy pues poder estar un poco en paz. Claro. ¿Y tú te cambiarías por otra persona en cuanto a la infancia y tal, por haber tenido una infancia diferente? ¿O crees que gracias a lo que has vivido eres la persona que eres ahora mismo? ¿Y eres fuerte, te has sabido desenvolver en situaciones difíciles? O sea, ¿crees que lo que has vivido realmente te ha ayudado mucho?
Sí, yo lo veo como algo más, a ver, lógicamente... No es fue una positivo, situación- pero... No es positivo, pero los aprendizajes que uno saca sí que son positivos. Claro. O sea, lógicamente no es la situación más cómoda y, hombre, estar en un entorno que potencie más tus capacidades, que te dé más amor, que te quiera más, Hombre. puede que, lógicamente, hubiera sido lo que hubiese preferido. Pero igual no habría sido la persona que soy hoy. Claro, Entonces, a lo mejor en una situación complicada, pues hubieras tenido más dependencia de otra gente o... igual en un entorno más cómodo, pues no sería tan, no sé, tan ambicioso o tan extrovertido, o me habría esforzado tanto en ciertas cosas. Claro. Pero bueno, O sea, que te ha ayudado realmente a ser un poco lo que eres hoy en día, sí, ¿no? sí, sí. Exacto. Vale, vale. Y en cuanto a futuro, ahora mismo estás aquí de Erasmus en Croacia, en Zagreb. ¿Por qué has decidido venirte de Erasmus? Pues lo primero que era obligatorio. O sea, para la beca con era la beca, obligatorio. con la beca es obligatorio hacer una estancia internacional. Ah, vale. Y elegí Zagreb porque fue el destino que más me cuadraba para venirme con mi pareja y sobre todo también porque conozco a la tutora de este destino, Sí. en plan me llevo muy bien porque fue una profesora mía y demás y tuvimos muy, muy buen feeling, Ya, ya. sabía que era una persona competente y con la que podía contar, entonces decidí este destino. Ah, No tiene... o sea, porque era obligatorio y tenías que hacerlo, ¿no? Sí, hombre, a ver, aparte de ser Tenía ganas obligatorio, de hacerlo aparte de ser obligatorio, Claro. sí, o sea, me parece una experiencia única. Tú la recomendarías, ¿no? Sí, 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 sí. Te permite viajar, conocer gente, mejorar tu idioma. Es muy, muy... Mucha gente piensa que es como una película, ¿no? Que estás en una Claro. burbuja y que luego cuando se acaba, pues vuelves a la realidad. Sí. Pero yo lo veo como también una situación que te enseña mucho. ¿Qué te ha aportado a ti el Erasmus? Aparte de comer, como aparte de ponerme como un Kiko, he podido mejorar el idioma, como bien te he Sí. dicho. He podido también ver mucho mundo porque yo no había viajado tanto en Claro. tan poco tiempo en mi vida. O sea, sí que había ido a algún lado y demás, pero no nos ha dado la facilidad, que tú también lo sabes, no nos ha podido dar la facilidad de poder, no sé, visitar la capital de Bulgaria, el poder ir de viaje a Budapest, el Claro. poder, no sé, tomar un vuelo e irme a Malta con mi pareja y volver a casa en cuestión de menos de una semana. Y Eso- baratito. Y barato, económico. Claro. Eso yo creo que es, diría que es de lo que más destacaría del Erasmus. Y en cuanto a ambiente, a personas, ¿te ha aportado mucho? Sí, hombre, como si no, no estaría aquí, ¿no? Pero yo creo que hemos congeniado muy bien, hemos hecho un vínculo, hemos tenido una buena relación, ya no solo contigo, sino con el resto de gente que está de Erasmus, que son españoles, y también el poder comunicarme, por ejemplo, en clase, que esto es a ver, Erasmus y clases a veces no pegan mucho, Sí. ¿no? En plan, la gente no piensa en eso, pero el tener la oportunidad de poder conocer gente y trabajar con gente que, por ejemplo, sea uno de Italia, otro de Alemania, otro viene de, yo qué sé, Nueva Zelanda. Entonces, el poder comunicarte con esas personas, conocer sus costumbres. No sé, el otro día, por ejemplo, en la cafetería, pues estuve jugando a un juego típico de Italia con los italianos. Eso, pues eso en España no suele Claro. pasar tanto. Entonces, eso me lo quedo también como un aprendizaje. Vale. Y a futuro, a corto y largo plazo, ¿cuáles son tus objetivos? Porque si acabas la carrera, que este es tu último año, Sí, correcto. ya se te acaba la beca. Y Sí. realmente no tienes un apoyo financiero fijo porque No. tus padres, ¿cuál es la situación ahora mismo con tus padres? Con mi madre no tengo mucho trato, la verdad, No sabes mucho de ella. No, lo justo y necesario. Y con mi padre sí que es cierto que tengo mucho más relación, pero porque él convive con Edgar, entonces Claro. es lo que te digo. O sea, tienes relación más por el vínculo de tu hermano, ¿no? No, pero ¿Está bueno, como gancho? al ¿O- final se ha resuelto mucho el tema. Claro. O sea, con mi padre sí que he visto como un proceso, una evolución Tu padre mucho sí más ha intentado positiva. mejorar y tu madre... Mi madre puede que haya hecho el intento, pero no ha terminado de cuajar. La situación seguía estando muy inestable, no veía tanto un progreso para el futuro de Edgar, que al fin y al cabo Claro. era un poco como el hilo conductor de todo esto, ¿no? Que el niño estuviera bien en un futuro. Y la relación con mi madre se terminó poco a poco apagando Sí. por el tema de Edgar, y luego con mi padre pues sí que he visto que ha habido un progreso a futuro bastante más estable. Claro. En plan, ese trabajo que hemos hecho previamente pues se ha plasmado positivamente, y Vale. sobre todo para que Edgar esté en un ambiente estable, bien cuidado, Claro, etcétera. Entonces, cuando acabe la carrera y vas a volver a España. Sí, hablando de lo que habías dicho antes Sí. de los objetivos El a futuro y corto tal. y Largo medio plazo. largo plazo, Mm. a corto plazo la idea es acabar la universidad, en plan aquí en Croacia, con las mejores notas posibles, porque por suerte el nivel académico Es bastante fácil. es bastante Sí. más asequible, no tienes que estudiar tanto y puedes llegar al 10 con más facilidad que en España. Entonces es mejorar y redondear para arriba lo máximo posible la media. Luego tratar de enfocar el encontrar un piso para tener, lógicamente, una estabilidad, Claro. un piso que sea asequible y demás,
viendo si se puede recibir cierta ayuda, porque he visto que hay un bono de alquiler joven, tanto para la región de Murcia como a nivel autónomo. O sea, tú ahora mismo cuando acabes la carrera ya se te acaba la beca, entonces... Hay que sacarse las castañas del fuego. Sí, hay que sacar adelante el partido. Algo de dinero, sí. por ahí como sea, claro. No, pero bueno, por suerte, aquí como me están pagando más, en plan, durante el Erasmus, la beca te proporciona un... ¿Estás ahorrando un poquito? Sí, ¿Tienes ahí sí, un pequeño fondo? Tengo bien hecho una buena proyección en el Excel con tema inversiones, tema ahorros y demás. Claro. Y creo que puedo tener un buen colchón para que cuando vuelva no tenga que estar preocupado de volver y decir, hostia, necesito una fuente de ingresos. Claro. O sea, tengo una buena base que me va a permitir pues, estar cómodo durante un par de meses. Y en ese tiempo quieres buscar un trabajo o algo que te dé dinero, O sea, ¿no? durante ese tiempo mi idea es tratar de encontrar una fuente de ingresos, estar estable, y una vez que esté estabilizado, pues ya no tendré tantas preocupaciones. Y luego de manera subsidiaria, en plan, o como complementaria, que también me gustaría empezar ahora, un poco como lo que estás haciendo tú. Sí. Yo tengo una idea que está muy clara, que es un tema que me lleva gustando más tiempo del que me pensaba, que es el ámbito de emprender. Pero bueno, emprender es como también muy abstracto, entonces vamos a materializarlo un poco. Ahora mismo estás invirtiendo, ¿no? No, aparte, el invertir es más como una manera de sacar cierta rentabilidad al dinero. Eso también está muy bien y es muy importante. Lo que quiero realmente es montar mi propio negocio, pero vale. ¿cómo lo hacemos? ¿Okay? ¿Cuál es la idea que tengo? A mí me gustaría realmente hacer como una agencia, que se llaman agencias AAA, que están enfocadas en la automatización de sistemas y de procesos, enfocado a las pymes, en plan a las pequeñas y medianas empresas. Sí. Es decir, tú llamas a cualquier empresa, da igual el ámbito, aunque tengo una idea estructurada de a qué ámbitos me quiero dirigir y qué problemas quiero resolver, pero básicamente sería contactar con esas empresas y tratar de ofrecerles sistemas que mejoren su rentabilidad, es decir, que le hagan las cosas más fáciles y les haga ganar más dinero, ahorrándoles tiempo, además. O sea, es como, te va a costar menos trabajo y menos dinero. Quieres buscar eficiencia para las empresas, básicamente. Utilizar la inteligencia artificial y todas las herramientas que han ido saliendo y aquellas que domino para poder resolver problemas, mejorar la rentabilidad, aumentar la eficiencia, etcétera, etcétera. O sea, ese sería como tu proyecto a medio largo plazo. Sí, esa es la idea que realmente me gustaría llevar a cabo. O sea, sin lugar a duda, ahí yo pondría el foco. Bueno, pues yo creo que te va a ir bien, vaya, te lo aseguro. Sí, la intención es esa, Y ya, así para acabar, porque creo que hemos ido tocando todos los temas y tu vida en general, me gustaría que dieras un mensaje, por así decirlo, final. Un consejo, un consejito. Si tienes algo preparado, no sé, si habías pensado algo. Mira, me voy a hacer una autocrítica, y te voy a halagar a ti en una cosa. Miro la cámara y a ver, es como el discurso del rey, ¿no? El discurso del rey. Un mensaje para esas personas que a lo mejor pues, han vivido algo parecido a lo tuyo, que puede ser, o que piensan que están viviendo algo complicado y que no pueden salir adelante. Yo creo que tú eres la persona perfecta para decirle, motivarles, ¿no? Decirle unas palabras, porque al fin y al cabo, algo más duro de lo que has vivido tú es complicado, ¿no? Y sacarlo adelante como lo has sacado, la situación en la que estás ahora, se te ve bastante feliz, con motivación, con proyectos en mente. O sea que yo creo que un mensaje para aquellas personas que a lo mejor se rinden, tiran la toalla, ¿qué les podrías decir? Vale, ok. Pues... Si quieres mirar a cámara, si no, mira. Sí, no te preocupes. A ver, yo creo que aquí me gustaría mencionar un par de cosas. Lo primero de todo es que en cuanto a la motivación y demás historia, eso no es tan importante. O sea, lógicamente el estar motivado es imprescindible en muchos aspectos para poder tener como ese pico de trabajo, esas ganas, pero lo importante es tener un plan. O sea, lo importante es tener un plan, un objetivo y que sea realista, que sea algo a lo que puedas llegar y que puedas alcanzar. Entonces una persona que sea cabezona, que sea persistente, que no tire la toalla, como tú bien has comentado, que no se deje llevar por las críticas, los malos comentarios, todo este tipo de cosas que son muy vacías, que son destructivas, y que se centre más en construir su camino y su futuro, yo creo que puede lograr cualquier cosa. Siempre y cuando, lo que te digo, el objetivo sea realista, tengas un plan. Claro. Vale, igual yo no voy a llegar a ser futbolista profesional de la élite. Uno, porque no me gusta el fútbol, y dos, porque soy un patán. Pero igual sí que puedo realmente, pues oye, sacar la máxima calificación posible, que sé que es un objetivo, que es realista y que lo puedo lograr aquí. O igual puedo realmente llegar a España con ciertos ahorros, sabiendo que con cabeza y con una buena capacidad de gestión financiera, pues igual me puedo volver a España con más ahorros de los que me habría vuelto si no hubiera puesto ese objetivo. Entonces lo principal es tener un plan, tener una guía que tú poco a poco vayas construyendo y no centrarte en cosas destructivas, no carcomerte si un día no estás tan motivado, o no eres tan productivo, o no has hecho incluso nada, porque eso es normal, somos humanos, es natural. Entonces es eso, enfocarse en un objetivo, ir poco a poco construyendo, que la vida es muy larga
Y... Que aunque en el proceso haya obstáculos, realmente el proceso es un aprendizaje. Sí, o sea que... claro. Oye, es lo que tú bien has comentado, puede que estés pasando por la peor situación de tu vida, no estés feliz, estés lógicamente triste porque te haya pasado algo muy malo, pero al fin y al cabo el tiempo todo eso lo sana. O sea, Claro. si tú tienes un buen enfoque, una buena mentalidad y estás centrado en un punto en el que tú te veas feliz, un punto en el que tú te veas realizado, vas a llegar a ese punto. Lógicamente vas a pasar por dificultades, por obstáculos que te van a hacer sentirte Claro. como una mierda, seguramente, pero todo eso es parte del camino. Y aunque, si tú te planteas lo que has dicho, una meta realista no llega, pero realmente que uno se esfuerce en el proceso, ¿no? El máximo, porque aunque no llegue, que a veces no se llega a lo que uno se plantea, ¿no? Puede ser. Sí, ese caso se puede dar. A ver, si el objetivo es realista, yo creo que siempre se puede llegar. Pero igual no en el tiempo que uno tiene previsto, claro. Pero sí en un largo tiempo, en un largo periodo de tiempo sí que se puede llegar. Pero darlo todo porque el proceso merece la pena. Sí, ¿no? el proceso sea malo o bueno, claro. Sufras o seas feliz, es lo más importante, claro. Yo creo. Y todo lo que tú te llevas por ese camino, por ese proceso, eso te lo llevas tú en la mochila y por eso hay que tomárselo con la mejor filosofía posible, porque es lo que nos hace ser quien a día de hoy somos. Claro. O sea que yo creo que sí, hay que disfrutar de cada uno de esos pasitos que damos poco a poco. Pues, vaya, yo subrayo todo lo que has dicho. Me parece perfecto. Y con esto acabamos, Ale. Me parece bien, ha sido un placer ser aquí. Sí, me ha gustado ser aquí la punta de lanza en este pequeño podcast que te estás montando. Bueno, pues muchas gracias, Ale. Bueno, gracias a ti, mister.